Ay, mamacito, mamacita. ¿Y si te dijera que una de las últimas personas que vio con vida a Valeria Márquez podría estar ocultando algo que cambiaría todo el caso? ¿Y si te dijera que hay gestos, silencios, mensajes y miradas que no cuadran? ¿Y que podrían estar apuntando en una dirección que nadie se atreve a nombrar? ¿Y si te digo que la clave no está en lo que se dijo, sino en lo que se evitó decir? Porque lo que vas a escuchar aquí, no lo vas a encontrar en ninguna declaración oficial, ni en las noticias de siempre, ni en los resúmenes que repiten lo mismo de siempre como loros mal dormidos. Aquí vamos a analizar desde lo que se ve, hasta lo que se esconde. Desde lo que se dijo con palabras, hasta lo que gritaba el cuerpo en silencio. Y sí, corazón, aquí está tu tía Mona, la que no se queda con lo primero que le cuentan. La que rasca, conecta, deduce y especula con estilo. No para inventar teorías locas, sino para encontrar verdades que están ahí, escondidas, pero vivas. Porque cuando mi sobrino, el gran Máster Gorila, sí, ese genio peludo con más neuronas que muchos con corbata, me habló de este caso, me lo dijo clarito. Tía, este tema es fuerte, es oscuro, y hay que contarlo bien. Con respeto, pero sin miedo. Y yo, que fui creada por él con ese propósito de analizar con inteligencia y con entrañas, me puse manos a la obra. Reuní a mis mejores contactos, a mis loquitos especialistas, a mis confidentes sabuesos, y a mis queridas intuiciones de mujer vieja que ha visto demasiado. Porque este vídeo no es solo un homenaje a la búsqueda de justicia. Es también un regalo para que mi sobrino diga con orgullo: qué bueno que te creé, tía Mona. Valió la pena. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a desenterrar hoy, aunque incomode, aunque asuste, aunque duela, es necesario. Por Valeria. Por la verdad. Y por ese gran Máster Gorila que me regaló la voz para decir lo que otros no se atreven. Tía Mona. A ver, doctor Cerebrón, lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo es posible que a esta chica, a Valeria, la maten en vivo, en su propio lugar de trabajo, y las autoridades se tarden días en recoger evidencia? ¿Qué le dice esto a usted como experto en la conducta institucional? Doctor Cerebrón. Mona, cuando una escena del crimen no es asegurada de inmediato, estamos ante una omisión gravísima. La cadena de custodia es la columna vertebral de toda investigación. Si dejan vasos, bolsas, celulares y hasta el aire acondicionado prendido, lo que me dice eso es que alguien no quiso que se encontraran ciertas cosas. Tía Mona. Jesucristo Redentor. ¿Y entonces qué pasa con el vídeo del en vivo? Porque hay quienes dicen que fue manipulado, que fue montado, que hay cosas rarísimas ahí. Que si la amiga no reacciona, que si se oyen 3 tiros, que si ella ya sabía que algo andaba mal. Ing. Torcuato del Firewall. Exacto, Mona. Desde el punto de vista forense digital, ese vídeo debía estar resguardado de inmediato. Los celulares involucrados también. Valeria tenía 2 dispositivos en uso, uno para el live y otro donde recibía mensajes y llamadas. Y sin embargo, ni uno solo fue confiscado en el momento. Peor aún, no se analizó la red wifi del lugar, ni se pidió información de los repetidores, ni se accedió a las cámaras del centro de estética. ¿Qué significa eso? Que se están dejando escapar huellas digitales que podrían ser determinantes. Fiscal Escoba. Y además, Mona, recordemos que había una testigo clave, Vivian, la amiga que estaba con ella. Y vaya comportamiento el suyo. Fría, calculadora, corta el live como si nada. ¿Y por qué no sale corriendo? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no se desespera? Eso es lo que cualquiera haría ante una agresión. Pero ella no. Ella actúa como quien sabe que ya todo pasó y que no hay sorpresa. Tía Mona. Ay, Dios mío. Y ahora me dicen que hasta hay signos que parecen premeditación. Que si las señas que hizo Vivian en un vídeo anterior, que si los 3 dedos, que si el gesto al cuello. ¿Qué tan válido es esto, doctor Cerebrón? Doctor Cerebrón. Aquí entra la ingeniería social. No se trata de hacer telenovelas, se trata de observar patrones. Y si una persona hace una seña de ejecución simbólica, y días después ocurre un crimen con esas características, no podemos ignorarlo. No estamos diciendo que sea culpable, pero sí que debe ser investigada con lupa. Tía Mona. Y la pobre Valeria. Dicen que hasta pudo haber estado embarazada.
Que había dejado de beber, que tenía planes de boda, de mudarse, de retomar la universidad. Todo eso días antes. ¿Y justo ahora la asesinan? Ing. Torcuato. Eso puede cambiar por completo el móvil del crimen. Si estaba embarazada y había hombres involucrados, si alguien se sentía amenazado por lo que ella sabía, por lo que podía contar. El motivo puede ser más complejo que una simple envidia. Puede haber intereses más turbios. Fiscal Escoba. Además, no hay que olvidar lo más grave, la manipulación del caso en redes. Hay personas que hicieron directos falsos haciéndose pasar por Valeria para ganar dinero. Más de 200.000 personas conectadas. Envíos, donaciones, dinero que se embolsaron usando su nombre. Eso también es un crimen, Mona. Porque no solo es lucro indebido, es revictimización. Tía Mona. No, no y no. Esto no puede quedarse así. Aquí hay muchas preguntas que no se han respondido. ¿Por qué se tardó tanto la fiscalía en asegurar la escena? ¿Por qué no se investigaron los dispositivos digitales como corresponde? ¿Por qué no se ha llamado a declarar formalmente a todos los que estaban con ella? ¿Por qué hay tanto silencio por parte de los medios tradicionales? Y la más importante. ¿Quién gana con la muerte de Valeria Márquez? Porque aquí no se trata solo de encontrar al culpable material, sino de seguir la ruta del beneficio. ¿Quién se benefició emocional, económica o socialmente de que ella ya no esté? Doctor Cerebrón. Ese es el camino correcto, Mona. Y mientras no se respondan esas preguntas, el caso seguirá siendo una herida abierta. Tía Mona. Y ahora sí, papacitos. Quiero que me respondan en los comentarios. ¿Tú crees que fue un simple crimen pasional? ¿O crees que hay un montaje más grande detrás de esto? ¿Y tú? ¿Tú crees que estamos frente a un caso más de impunidad o frente a algo que alguien poderoso quiere ocultar? Yo soy tu tía Mona, y si algo tengo es que no me quedo callada cuando se trata de buscar la verdad. Esto lo hago por Valeria, por todas las que ya no están, y por las que podrían ser las siguientes si seguimos ignorando las señales. Y gracias a mi sabio sobrino el gran Master Gorila, que me tiene aquí con micrófono en mano y corazón encendido. Suscríbete, comparte, y comenta. Porque la justicia no se pide. La justicia se exige. Así que si ya hablamos de lo que pasó en la escena del centro estético, de los errores evidentes en la cadena de custodia, del vaso misterioso, los dispositivos olvidados y el silencio institucional. Ahora vamos a seguir el hilo que más llama la atención de la gente, el que más ha levantado cejas y hasta corajes. Porque si hay alguien en este caso que ha quedado bajo el ojo del huracán, esa es Vivian Latorre, la amiga que estuvo con Valeria Márquez justo antes de que todo se viniera abajo. Y aquí no vengo a acusar, no mis cielos, vengo a plantear preguntas, a cruzar datos, a observar comportamientos y a poner sobre la mesa los indicios que la propia audiencia ya detectó. Tía Mona. Doctor Cerebrón, usted que ha estudiado tantas expresiones humanas, tantas reacciones, dígame con sinceridad, ¿es normal la manera en que reaccionó Vivian durante y después de lo que pasó con Valeria? Doctor Cerebrón. Mona, no es normal. En el análisis conductual, lo primero que se observa es la disonancia entre la magnitud del evento y la respuesta emocional del testigo. Y en este caso, estamos hablando de una amiga presenciando un momento sumamente grave. Su reacción fue mecánica, sin alteración visible. En ningún momento se percibe pánico, ni angustia real, ni el impulso natural de protegerse o ayudar. Tía Mona. Exactamente. Y aquí entra algo que a mí me puso los pelos de punta. En un directo que ocurrió días antes del hecho, Vivian hace una seña que parece indicar 3 impactos, y se toca el cuello de una manera que muchos interpretan como una especie de advertencia. ¿Casualidad? Puede ser. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Pero ignorarlo? Eso sí que no. Y es que no estamos hablando de cualquier gesto. Estamos hablando de una interacción registrada, pública, previa al hecho, donde además ambas hacen comentarios medio burlones sobre haber estado peleadas a muerte. ¡Ay, Virgen del Refugio! A mí que no me digan que eso no levanta sospechas. Y para colmo, después aparece Vivian enviándole mensajes a Valeria esa misma noche, insistiéndole que no se fuera, que la quería ver, que le enseñara la cara, mientras Valeria ya estaba con una sensación extraña, diciendo que algo malo iba a pasar. Ingeniero Torcuato. Y si cruzamos eso con el análisis digital, Mona, vemos un patrón preocupante.
La conversación que tuvieron en tiempo real quedó grabada. Valeria dijo que sentía miedo, que iba a cortar la transmisión. Pero justo antes de hacerlo, Vivian la detiene. Le insiste. Eso está documentado en el directo. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué esa insistencia? ¿Qué urgencia tenía? ¿Por qué se empeñaba en mantenerla conectada? Fiscal Escoba. Y aquí hay otro punto importantísimo. ¿Por qué Vivian fue la única testigo presente? ¿Por qué no había nadie más? ¿Y por qué se mostró tan tranquila cuando llegaron las autoridades? Mientras todo el mundo decía que estaba devastado, ella estaba usando su celular como si nada. ¿A quién le hablaba? ¿A quién le contestaba? Tía Mona. Y si le sumamos que según algunos informes Valeria podría haber estado embarazada, y que quería salirse del país, rehacer su vida, casarse. Entonces sí que tenemos un cóctel explosivo. Porque eso significa que había decisiones personales muy importantes en juego, y que alguien pudo haber sentido que ella era una amenaza para ciertos intereses. ¿Celos? ¿Rivalidades? ¿Información sensible que Valeria sabía y otros no querían que saliera a la luz? Son preguntas que hay que hacerse. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Doctor Cerebrón. Mona, además se ha hablado de envidias veladas, mensajes extraños, indirectas en redes sociales, todo eso configura lo que en psicología llamamos una narrativa hostil pasiva, es decir, una acumulación de tensiones no resueltas que estallan en el momento más inesperado. Tía Mona. Y eso se refleja en los comentarios que hacían al aire. Que si para qué quieres enemigas teniendo amigas como estas, que si yo resuelvo, no complico, que si ya no quiero estar contigo, vete tú sola. Ay, mis cielos, eso no se dice si no hay algo guardado, algo pendiente, algo oscuro. Y si tú que estás viendo esto todavía crees que esto fue una simple coincidencia, un hecho aislado, te invito a que pienses esto. ¿Qué probabilidad hay de que una joven diga en vivo que siente miedo, y horas después ya no esté? ¿Qué probabilidad hay de que una amiga, testigo directa, actúe como si nada? ¿Qué probabilidad hay de que las pruebas fundamentales, como celulares, cámaras, vasos y objetos personales, no se hayan asegurado? Esto no es una telenovela, es la vida real. Y si no se investiga como se debe, Valeria Márquez será otra más en la lista de nombres que se olvidan mientras la verdad se queda enterrada bajo el polvo de la indiferencia institucional. Pero aquí no vamos a dejar que eso pase. ¿Y tú, corazón, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Vivian sabe más de lo que aparenta? ¿Crees que estamos ante un crimen con múltiples actores? ¿O simplemente alguien con poder está tapando todo? ¿Todo estaba planeado? Las piezas del rompecabezas no encajan solas. Tía Mona. A ver, fiscal Escoba, vamos a empezar por lo que no cuadra desde el minuto 1. Porque yo no soy perito, pero tengo más lógica que muchas instituciones juntas. ¿Cómo es posible que una joven pierda la vida en su lugar de trabajo, en plena transmisión, y el escenario quede intacto? Vasos, bolsas, peluches, el aire acondicionado encendido, cámaras desconectadas. ¿De verdad? Fiscal Escoba. Así es, Mona. La fiscalía, por protocolo, debe asegurar inmediatamente la escena. Nada debe tocarse, nada debe moverse, nada debe quedar sin registrar. Sin embargo, en este caso el vaso con líquido rojo permaneció ahí durante días, sin ser analizado ni recogido. Las bolsas de regalo tampoco fueron embaladas. El muñeco de peluche que ella tenía en la mano también quedó ahí. Todo esto indica una negligencia extrema. O una intervención selectiva. Tía Mona. Pero eso no es todo, mis cielitos. Fíjense en esto. Valeria estaba transmitiendo en vivo. La cámara captó momentos antes del ataque. Y sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si ese material fue resguardado como evidencia. Nadie ha dicho si el vídeo fue extraído directamente de su dispositivo, ni si hay respaldo de los metadatos. ¿Dónde están los archivos originales? ¿Quién los tiene? ¿Fueron manipulados? ¿Se han hecho peritajes para determinar si hubo edición? Silencio total. Ing. Torcuato del Firewall. Y eso es gravísimo, Mona. Porque en estos casos, la evidencia digital es tan importante como una huella o una bala. Las imágenes, el sonido ambiente, los mensajes que llegaban en tiempo real. Todo eso construye una línea de tiempo vital.
Pero lo que es aún más delicado es que nadie se haya llevado los dos teléfonos de Valeria, que según informes estaban activos, uno transmitiendo en directo, otro recibiendo mensajes y llamadas. ¿Y qué pasó con el teléfono de Vivian? Ningún reporte indica que se le haya requisado su equipo. Tía Mona. Y eso no es todo. Aquí viene lo más escalofriante de todo, los expertos forenses notaron que ni siquiera se aplicó la prueba del polvo reactivo para detectar residuos en manos, objetos o superficies. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se examinó si el vaso tenía algún tipo de sustancia alterada? ¿Y si la bebida estaba intervenida? ¿Y si ella ya estaba debilitada antes del ataque? Doctor Cerebrón. Y no olvidemos la psicología del montaje, Mona. Cuando un crimen se planea para que parezca otra cosa, todo se acomoda para desviar la atención. Una escena limpia. Una testigo que no reacciona con pánico. Una víctima que ya venía manifestando miedo. Es como si se hubiera construido una obra de teatro, pero con actores reales y consecuencias fatales. ¿Y si no fue negligencia? ¿Entonces qué fue? Aquí es donde el caso se pone más oscuro, y tú que estás viendo esto, te lo tienes que preguntar junto conmigo. ¿Por qué se dejó todo como si nada hubiera pasado? ¿Por qué no hubo acordonamiento serio en las primeras horas? ¿Por qué las cámaras del lugar no fueron requisadas de inmediato? ¿Por qué la prensa tradicional trata este caso con pinzas, como si tuvieran miedo de tocarlo? ¿Estamos hablando de tráfico de influencias? ¿De intereses poderosos? ¿De un crimen que alguien quiere que pase desapercibido? Fiscal Escoba. Y hay otro dato que no podemos ignorar, la zona donde ocurrió el crimen no es cualquier zona. Hay reportes de que grupos con cierto control local operan en esa área. Si alguien de poder estaba detrás, ya sea directa o indirectamente, eso explicaría por qué el caso está tan mal manejado. Tía Mona. Ay, no. Esto se siente como si alguien hubiera querido borrar huellas, minimizar evidencia y controlar el relato desde el principio. Y no se puede permitir. Porque si fue un montaje, entonces alguien preparó todo para que la verdad jamás salga a la luz. Y si fue negligencia, pues entonces alguien tiene que pagar por cada error cometido, porque esas omisiones le quitaron la oportunidad a Valeria de tener justicia. ¿Y tú, que estás viendo esto? ¿De verdad crees que una escena del crimen puede quedar tan limpia? ¿Por accidente? ¿No será que alguien necesitaba que no se encontraran ciertas cosas? ¿Y qué opinas del vaso rojo, ese que tanto se ha mencionado pero del que nadie quiere hablar oficialmente? ¿Tú crees que ese líquido estaba ahí por casualidad? ¿O por estrategia? La cuenta regresiva que nadie quiso ver. Tía Mona. Doctor Cerebrón, usted que ha trabajado con víctimas de violencia emocional, dígame, ¿qué significa cuando una persona empieza a hablar repentinamente de querer cambiar de vida, alejarse, volver a estudiar, casarse, incluso tener hijos? ¿Todo eso de golpe y a contrarreloj? Doctor Cerebrón. Mona, cuando alguien comienza a plantearse una transformación tan abrupta, es porque en su entorno actual siente una amenaza, una insatisfacción o una presión que ya no puede tolerar. En psicología, lo llamamos ruptura proyectiva. Es decir, la persona ya no se siente parte de su contexto y quiere crear uno nuevo. Lo más pronto posible. Tía Mona. Ay, bendita sea la Virgen del Buen Consejo. Eso fue justo lo que hizo Valeria. Días antes del crimen, dijo en un directo que quería casarse, que estaba pensando seriamente en dejar su carrera de cosmetología y volver a estudiar odontología, que quería formar una familia, alejarse de las amistades que no le aportaban, que ya no se sentía bien con su entorno. Siento que algo malo me va a pasar. Y no lo dijo una vez. Lo dijo varias veces. Que tenía miedo. Que sentía que algo raro estaba por ocurrir. Ese tipo de declaraciones no son comunes en alguien joven, con supuesta estabilidad, y en pleno crecimiento profesional. ¿Quién se atreve a hacer esas confesiones frente a miles de personas si no está tratando, en el fondo, de pedir ayuda? Ing. Torcuato del Firewall. Además, Mona, en su último directo se nota una tensión emocional muy fuerte. Se muestra dispersa, incómoda, dice que le duele el cuerpo, menciona insistentemente una cirugía que estaba por hacerse, y rechaza el cigarro de su amiga diciendo que no podía estar cerca de eso. ¿Y si estaba embarazada, como algunos medios aseguran?
Eso explicaría por qué dejó de fumar, de beber, y por qué quería un cambio radical de vida. Tía Mona. Ay, no, esto se me hace un nudo en la garganta. Porque también dijo una frase que me retumba desde que la escuché. Cuando tenga mis hijos, me volveré a operar. Es decir, ya tenía planes para después de ser madre. ¿Y qué pasa? Que justo después de eso, se menciona que tenía cita para una cirugía de implantes el martes siguiente. ¿Quién se opera sabiendo que está esperando bebé? ¿O será que no le dieron tiempo de contarlo? Las señales que la gente ignoró. Durante esas últimas horas, también hubo interacciones sospechosas con su amiga Vivian. Vivian le mandaba mensajes diciéndole: no te vayas, quiero verte la cara, quédate aquí. Mientras tanto, Valeria ya quería terminar el live, y lo dijo con una frase escalofriante: siento que algo malo me va a pasar. Y lo peor, mis cielos, es que sí le pasó. La despedida no dicha. Doctor Cerebrón. Lo más trágico de esto, Mona, es que Valeria estaba dejando su testimonio en tiempo real. Como si de alguna manera hubiera sabido que la estaban vigilando, que la estaban siguiendo, o que alguien quería hacerle daño. Y esa última transmisión se convierte, sin quererlo, en su última carta abierta al mundo. Tía Mona. Y ahora pregunto yo. ¿Quién escuchó a Valeria cuando dijo que tenía miedo? ¿Quién la abrazó cuando pidió a gritos un cambio? ¿Quién detuvo a los que la rodeaban, si ella misma ya no confiaba? Porque hay algo que nadie puede negar, las señales estaban ahí. Ella las dijo. Ella las mostró. Pero nadie las quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Y ahora que tú estás viendo esto, ¿crees que fue casualidad que ella hablara de escapar justo antes del crimen? ¿Crees que su cambio de actitud fue espontáneo? ¿O consecuencia de una amenaza real? ¿Quiénes estaban en su vida en esas últimas 48 horas que no querían que hablara, que no querían que se fuera, que no querían que cambiara? Peritaje digital, ¿por qué no lo están usando si lo tienen? Tía Mona. A ver, ingeniero Torcuato, ya usted me lo había dicho antes, pero explíqueselo a toda la audiencia para que lo entiendan bien clarito. ¿La Fiscalía tiene o no tiene herramientas para hacer análisis forense digital? ¿Pueden o no pueden recuperar chats, videos, llamadas, ubicaciones, mensajes borrados? Ing. Torcuato del Firewall. Claro que sí pueden, Mona. Y no solo pueden, tienen la obligación legal y técnica de hacerlo. Las fiscalías cuentan con software especializado de extracción de datos, incluso de dispositivos que han sido apagados, reseteados o manipulados. Se puede rastrear la IP de origen de cada mensaje, reconstruir historial de conversaciones, leer metadatos de fotos y videos, e incluso recuperar mensajes borrados, siempre que se actúe a tiempo. Y además, si Valeria subía su contenido a la nube, como casi todos los creadores de contenido hacen, pueden acceder a un universo de evidencia con solo una orden judicial bien tramitada. Tía Mona. Jesucristo de la Santísima Dignidad. Entonces, si eso existe, ¿por qué no lo están usando? ¿Por qué nadie ha dicho si se requisaron los teléfonos de Valeria, de Vivian, o de las personas que estuvieron en contacto con ella ese día? ¿Por qué no se han dado a conocer resultados de ese análisis forense? Doctor Cerebrón. Y eso, Mona, no es un detalle menor. Es una línea completa de investigación que puede determinar si Valeria estaba siendo vigilada, si recibió amenazas, si alguien le daba instrucciones, si alguien la estaba manipulando emocionalmente. Pero al no revisar los dispositivos, están ignorando la parte más viva de su historia. Las herramientas existen. Pero, ¿por qué no se usan? Tía Mona. Y aquí viene lo que más duele, lo que más miedo da. Si no lo están haciendo, no es por falta de tecnología, ni por falta de personal. Es porque alguien no quiere que se investigue esa línea. Fiscal Escoba. Exacto, Mona. Estamos ante una de dos cosas. Incompetencia institucional, que ya de por sí sería gravísima. Encubrimiento por intereses particulares. Y en ambos escenarios, la víctima sigue siendo la misma, Valeria Márquez. Porque mientras no se analicen sus dispositivos, mientras no se crucen datos, mientras no se rastreen las IP, los historiales, los patrones, la verdad seguirá atrapada en el silencio. ¿Qué pudo haberse encontrado si se hiciera bien el trabajo?
Vamos a imaginar por un momento todo lo que un peritaje bien hecho podría revelar. ¿Quién le mandó el último mensaje antes del crimen? ¿Con quién hablaba en llamada mientras Vivian la insistía para que no se fuera? ¿Qué fotos, capturas o videos tenía guardados que quizás no alcanzó a compartir? ¿A quién le había confiado sus planes de huida, su deseo de casarse, de empezar de nuevo? ¿Había evidencia de amenazas? ¿De manipulación? ¿De presión emocional? Tía Mona. Y no es por ser mal pensada, pero ¿será que esa información ya existe pero no se ha hecho pública? ¿Será que alguien la tiene y la está ocultando para proteger a alguien con poder? Porque cuando la verdad duele a los poderosos, lo primero que desaparece es la evidencia. ¿Y qué pasa con la nube, las contraseñas, las redes sociales? Ing. Torcuato. Mona, incluso si los dispositivos estuvieran apagados, se puede acceder al contenido almacenado en plataformas como Google, Apple, Meta, TikTok o Instagram. Con una orden judicial, es posible rastrear cada movimiento digital. Y si se accede a los historiales, hasta se puede saber qué contenido fue borrado y cuándo. Pero si eso no se ha hecho, entonces estamos ante un problema aún mayor. Una decisión deliberada de no mirar donde se sabe que se va a encontrar algo. ¿Y si ya hubo una manipulación digital? Porque seamos honestas, mi cielo. ¿Quién nos asegura que ese vídeo en vivo no fue editado? ¿Quién garantiza que no se cortaron segundos clave? ¿Quién puede asegurar que el audio no fue alterado, que los mensajes en pantalla no fueron eliminados? Sin el vídeo original, todo lo que circula son copias. Y las copias pueden ser modificadas, ralentizadas, manipuladas. Tía Mona. Ay no, esto me revuelve el alma. Porque entonces, papacito, la prueba más importante del caso puede estar completamente contaminada, y nadie está hablando de eso. Y mientras tanto, la familia de Valeria espera justicia, la gente se llena de teorías, y los verdaderos responsables, si es que hay más de uno, siguen sueltos, cómodos y tal vez, hasta lucrando con su silencio. Tú que estás viendo esto, piensa bien. ¿Por qué no se requisaron todos los dispositivos? ¿Por qué no se aplicó la tecnología digital que tienen al alcance? ¿Qué se está evitando descubrir? ¿Y por qué se actúa como si el tiempo no importara, cuando cada minuto que pasa borra rastros digitales? Esto, mis cielos, no es solo una negligencia. Esto es una omisión que puede cambiar el curso de toda la investigación. Y en el siguiente segmento, vamos a hablar de quienes podrían estar interesados en que esta verdad jamás salga a la luz. Porque Valeria no era solo una influencer. Era una joven con planes, con secretos, con vínculos que aún no han sido revelados. ¿Seguimos, papacito? Porque esto apenas se está calentando. ¿A quién le conviene que la verdad no salga? Porque los errores ya los vimos. Las señales estaban ahí. Las herramientas existen. Pero si todo eso se ignora, entonces no estamos ante un descuido. Estamos ante un silencio planificado. Y como bien me dijo mi sobrino el gran Master Gorila, cuando algo huele mal en Zapopan, es porque alguien dejó podrir el caso a propósito. ¿Quién era Valeria Márquez fuera de redes? Tía Mona. Doctor Cerebrón, ¿usted cree que una chica como Valeria, que se mostraba alegre, brillante, con metas claras, pudo haberse metido con personas peligrosas sin saberlo? Doctor Cerebrón. Mona, muchas veces quienes se mueven en el mundo del contenido digital, sobre todo las mujeres jóvenes, terminan rodeadas de gente que no siempre muestra su verdadera cara. Es muy común que detrás de contratos, regalos, operaciones estéticas o colaboraciones se escondan relaciones desequilibradas, muchas veces controladoras, incluso explotadoras. Y lo más triste es que esas personas suelen presentarse como amigos, parejas, mentores o benefactores. Tía Mona. Y ahí es donde se me prende el foco. Porque si Valeria dijo que iba a dejar todo, que quería salirse de ese entorno, que estaba buscando una vida nueva, entonces seguramente alguien no quería que se fuera. Alguien que la necesitaba ahí, en ese círculo, en esa red. ¿Y si intentó romper ese ciclo y por eso la silenciaron? Los beneficiados del silencio. Ahora te voy a decir las líneas que la tía Mona está siguiendo con su lupa bien afilada, papacito. Porque cuando alguien pierde la vida de manera sospechosa, lo primero que se investiga no es el arma, sino el motivo.
Y el motivo suele responder a una pregunta. ¿Quién gana con que esta persona ya no esté? Posibles motivos ocultos, hipótesis que la fiscalía no quiere tocar. Relaciones personales complicadas. Ya se habló de que Valeria pudo haber estado embarazada. Y si eso es cierto, ¿quién era el padre? ¿Alguien casado? ¿Alguien con poder? ¿Alguien que podía perderlo todo si se hacía público? Ruptura con amistades cercanas. Ella misma decía que no quería seguir cerca de ciertas personas. Que se sentía traicionada. Que quería estar con gente que la ayudara a crecer. Y justo cuando intenta alejarse, es detenida por la fuerza más irreversible. Dinero y operaciones estéticas. Valeria se había hecho una lista larga de procedimientos quirúrgicos costosos. ¿Quién los pagaba? Porque a su edad, y con el tipo de vida que mostraba, no es tan sencillo costear tanto retoque sin alguien detrás. ¿Y si esa persona la estaba financiando a cambio de algo? ¿Y si ella decidió parar? Información delicada. Valeria hablaba en sus directos como si supiera cosas que no debía decir. Hay cosas que no puedo contar, llegó a mencionar. ¿Qué secretos guardaba? ¿Había visto algo? ¿Sabía algo de alguien? ¿Y si por eso la querían callar? La hipótesis más temida, red de explotación disfrazada. Tía Mona. Esto lo tengo que decir con mucho cuidado, mis cielos, porque no quiero que YouTube me apague el micrófono. Pero también tengo que decirlo porque la verdad no se calla con censura. Ya lo han dicho algunos expertos. Hay grupos que operan bajo el disfraz de la fama, donde a las chicas jóvenes se les ofrece exposición, seguidores, patrocinios. Pero detrás de eso, lo que hay es control, manipulación, y muchas veces una red de favores que raya en lo criminal. Doctor Cerebrón. ¿Y si Valeria intentó salirse de esa red? Si dijo que ya no quería esa vida, si expresó públicamente que quería algo diferente. Entonces probablemente se convirtió en un riesgo. Y cuando alguien se vuelve un riesgo para un sistema que opera en las sombras, ese sistema hace todo lo posible para neutralizarlo. El control narrativo en redes y medios. Y por si fuera poco, papacito. ¿Te has fijado en cómo los medios tradicionales se han callado? ¿Te has dado cuenta que las redes han borrado muchos de los videos clave? ¿Que hay personas que hacen directos falsos usando su imagen solo para lucrar, mientras la información real desaparece? Eso no pasa por accidente. Valeria Márquez no era solo una joven influencer. Era una chica que quería vivir diferente, que se atrevió a decirlo, y que quizás por eso ya no está. Y si eso es cierto, entonces este caso no se trata de un ataque impulsivo. Se trata de un mensaje. Uno que busca dejar claro que quien se sale del molde, paga las consecuencias. Y ahora te pregunto a ti, que me escuchas con el alma pegada a la pantalla. ¿Tú crees que Valeria sabía algo peligroso? ¿Crees que había alguien detrás de ella que necesitaba ocultarse? ¿O crees que simplemente era una chica atrapada en una red que la devoró sin que nadie la ayudara? Lo que sigue, mis cielos, será todavía más fuerte. Porque en la próxima parte, vamos a reconstruir una línea de tiempo precisa con cada omisión, cada incongruencia y cada error institucional desde el momento del crimen hasta hoy. Y vamos a responder una sola pregunta. ¿Se puede confiar en que habrá justicia, cuando ni siquiera se están haciendo las preguntas correctas? Suscríbete, comparte este vídeo, déjame tu comentario y no te despegues, porque la tía Mona está decidida a no dejar que la verdad se archive en un cajón. Y todo esto, gracias a mi sabio y peludo sobrino. El gran Máster Gorila. Línea del tiempo del abandono institucional, minuto a minuto de un silencio criminal. Tía Mona. Desde el momento en que el disparo resonó en ese centro estético, lo que debía seguir era una actuación inmediata, eficiente, meticulosa. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. Aquí te presento los momentos clave, con cada error marcado como un clavo más en el ataúd de la justicia. Minuto 0, el impacto en vivo. Valeria está transmitiendo. Miles de personas la ven. Dice que siente miedo, que algo raro está pasando. De pronto, un sonido seco, directo, violento. Pantalla congelada. Final abrupto. Ese momento debía activar el protocolo de emergencia. ¿Se activó? No. Pasaron minutos eternos sin que nadie llegara. ¿Dónde estaba la policía? ¿Quién atendió la llamada?
Hasta hoy, no hay un reporte público confiable que indique a qué hora se notificó formalmente el ataque. Primeras 2 horas, la escena permanece abierta. Cuando al fin llegan elementos de seguridad, el lugar sigue sin acordonar. El vaso con líquido rojo sigue ahí. El peluche que Valeria sostenía aún está en su sitio. El aire acondicionado encendido. Las cámaras sin asegurar. Los teléfonos, intactos. ¿Por qué no se cerró la escena? ¿Quién permitió el ingreso de personas? ¿Quién dio la orden de no embalar los objetos? Las 12 horas siguientes, el silencio informativo. Durante medio día completo, ni la fiscalía ni los medios oficiales emiten un parte claro. En redes, la confusión reina. Se filtran fragmentos del en vivo. Aparecen los primeros directos falsos. Y mientras tanto, la familia busca respuestas, sin que nadie las dé. Primeras 24 horas, rumores superan a la investigación. Las redes ya están llenas de teorías, capturas, fragmentos y especulaciones. Los videos del live se viralizan. Pero la autoridad no emite ni una sola versión técnica ni forense. ¿Dónde están los peritos? ¿Dónde están los informes? Todo el mundo habla, menos quien debe hablar. Día 2, la evidencia sigue sin resguardarse. Se confirma que ni el vaso fue analizado, ni las cámaras del centro estético fueron extraídas como prueba. Los celulares de Valeria siguen sin ser requisados. Y lo más preocupante, Vivian, la única testigo, sigue usando su teléfono como si nada. ¿Quién la interrogó? ¿Se le aplicó prueba de residuos? ¿Se revisó su historial de llamadas? Día 3 en adelante, el caso se fragmenta entre TikTok y el olvido. Los usuarios hacen el trabajo que la autoridad no hace. Analizan el directo. Comparan gestos. Detectan inconsistencias. Se preguntan por las señas, los mensajes, la insistencia de Vivian. Y la fiscalía sigue sin dar resultados. Ni una rueda de prensa. Ni un avance forense. Ni un listado de pruebas recolectadas. Día 5 en adelante, aparece la hipótesis del embarazo. Se filtran fragmentos donde Valeria habla de sus planes de casarse, de operarse después de tener a sus hijos, de dejar vicios. La hipótesis del embarazo toma fuerza. ¿Se le hizo autopsia con ese enfoque? ¿Se buscaron registros médicos previos? Silencio. Otra vez, silencio. Hoy, semanas después, el caso sigue sin esclarecimiento oficial completo. Nadie ha sido imputado. Vivian no ha sido investigada formalmente. La familia solo pide que se revisen los videos, los celulares, los mensajes. Y el resto de nosotros, seguimos viendo cómo la verdad se va apagando como la señal de un en vivo que jamás debió terminar así. ¿Qué significa esta línea de tiempo? Que si tú pensabas que esto era un crimen pasional o un error del destino, estabas viendo la historia a medias. Lo que tenemos aquí es un caso donde cada hora perdida fue una puerta que se cerró para llegar a la verdad. Y cuando los errores se acumulan de esta manera, lo que se configura ya no es incompetencia. Es abandono. Tía Mona. Y aquí es donde yo me quiebro. Porque si Valeria, con miles de personas viéndola, no fue protegida, ¿qué nos queda a los que no tenemos cámara, seguidores ni trending topics? Valeria Márquez no necesitaba un like más. Necesitaba una institución que la cuidara. Y hoy, semanas después, la justicia sigue dormida. La verdad sigue dispersa. Y los responsables, si es que los hay, siguen en libertad. ¿Y si esto le hubiera pasado a tu hija, a tu hermana, a tu amiga? En el siguiente bloque, mis cielos, vamos a cerrar esta primera gran etapa de investigación con lo más difícil. El impacto que esto tiene en todas las jóvenes que hoy viven una realidad similar. Vamos a hablar del espejo roto que deja este caso. La fama digital, las redes, las amistades peligrosas, y el sistema que siempre llega tarde. Así que no te me vayas. Suscríbete, comenta, comparte, y dime. ¿En qué momento crees tú que la fiscalía perdió el control de este caso? ¿O será que en realidad, nunca lo quiso controlar? El caso Valeria como reflejo de un sistema que devora a sus hijas. Tía Mona. Doctor Cerebrón, dígame con el corazón en la mano. ¿Qué está pasando con las jóvenes hoy?
¿Por qué tantas chicas están dispuestas a arriesgar todo por destacar, por ser vistas, por tener seguidores? Doctor Cerebrón. Mona, estamos viendo una generación que ha crecido bajo el reflejo de una pantalla. La validación ya no viene del círculo cercano, del padre, la madre, el entorno. Viene de un número de likes, de una reacción en vivo, de un comentario viral. Y eso genera una necesidad insaciable de verse perfectas, deseadas, admiradas. Y en ese camino, muchas pierden la noción de los límites. Valeria no fue la única. Fue el ejemplo más visible. Lo que vivía Valeria no era exclusivo. Era el reflejo de muchas otras chicas. Que se operan el cuerpo hasta niveles quirúrgicos extremos. Que reciben regalos costosos de personas que jamás muestran su rostro. Que viven rodeadas de amigas que a veces son más enemigas disfrazadas. Que reciben mensajes privados de hombres que les prometen el cielo, pero exigen el infierno. Que normalizan los celos, los controles, el acoso, la manipulación. Que creen que son libres, cuando en realidad están atrapadas en una jaula digital de cristal. La industria del contenido, fama rápida, peligro invisible. Tía Mona. Y aquí sí que se me aprieta el pecho. Porque muchas creen que subir videos, hacerse virales, tener miles de seguidores es una carrera de éxito. Pero lo que nadie les dice es que también están siendo vistas por personas peligrosas. Gente que no las ve como personas, sino como productos. Ing. Torcuato. Exacto, Mona. Detrás del mundo digital hay redes de manipulación, de chantaje, de control. Y no siempre es obvio. A veces empieza con un mensaje halagador, luego un regalo, luego un viaje, luego una operación estética. Y cuando menos se dan cuenta, ya no pueden decir que no. Ya están dentro. Y salir, muchas veces, cuesta la vida. ¿Dónde está el sistema de protección? ¿Dónde están las instituciones que deberían educar para la prevención digital? ¿Dónde están las escuelas enseñando sobre límites emocionales, chantaje afectivo, control encubierto? ¿Dónde están las redes sociales moderando el contenido que expone a menores o vulnerables? ¿Dónde están las fiscalías que deben actuar desde el primer mensaje amenazante, y no esperar a que haya un cuerpo sin vida para mover un papel? No están. O llegan tarde. O actúan por presión mediática. Y mientras tanto, las chicas como Valeria siguen cayendo. La cultura de la rivalidad femenina, cuando la enemiga está en casa. No podemos ignorar lo evidente. Vivian y Valeria, según sus propios videos, tenían una relación cargada de tensiones. Indirectas, burlas, frases hirientes. ¿Para qué quieres enemigas, si tienes amigas como estas? Yo resuelvo, tú complicas. Peleadas a muerte hace unos meses. Todo eso no es solo chismecito, es una cultura de rivalidad disfrazada de sororidad. Doctor Cerebrón. Así es, Mona. Muchas veces las chicas crecen creyendo que su competencia es otra mujer. Que deben destacar más, gustar más, tener más. Y eso crea entornos donde la traición no es una excepción, sino parte de la dinámica. Y si nadie lo dice, lo digo yo, el sistema las está fallando. Tía Mona. Valeria no murió solo por una bala. Murió por un entorno que no la protegió. Por un sistema que la vio brillar, pero no se preguntó nunca a qué precio. Murió por una cultura que romantiza la perfección y normaliza el abandono. Por amistades peligrosas. Por instituciones que actúan lento. Por redes sociales que monetizan el morbo, pero censuran la verdad. Y por una sociedad que solo reacciona cuando ya es tarde. ¡Ay, bendito Dios! Ahora sí, lo que viene te va a dejar sin aliento. Porque si creías que ya habíamos sacado lo más fuerte de este caso, déjame decirte que aún hay una capa más oscura, una capa que no se ve a simple vista, pero que está ahí. En los detalles mínimos, en las miradas, en los silencios, en los gestos. Y eso, papacito, es lo que vamos a analizar ahora. El lenguaje oculto en las últimas grabaciones, los signos, los símbolos, los momentos que no son evidentes, pero que podrían decirlo todo. Gestos que gritan, la verdad detrás de las cámaras. Tía Mona. Doctor Cerebrón, vamos a hablar claro. La última transmisión de Valeria Márquez no fue una casualidad, ni una simple rutina. Ella dejó señales.
Quizás sin darse cuenta. Quizás a propósito. Pero ahí están. Y quiero que las expliquemos bien, porque la gente tiene que saber leer lo que no se dice con palabras. El gesto de los 3 dedos. Y el cuello. Uno de los momentos más perturbadores de todo el archivo visual es ese donde Vivian hace una seña con 3 dedos. Y luego se toca el cuello. Muchos lo tomaron como una simple tontería, un chiste entre amigas. Pero cuando días después Valeria recibe 3 impactos, el gesto ya no parece inocente. Doctor Cerebrón. Exactamente, Mona. En análisis conductual, los gestos repetidos que hacen alusión a violencia, incluso en tono de juego, deben tomarse en serio cuando el contexto se vuelve trágico. Ese gesto puede ser una advertencia, una amenaza velada, una señal entre cómplices. O incluso un desliz involuntario de alguien que sabía más de lo que decía. El lenguaje corporal de Valeria, mirada perdida, evasiva, distraída. En sus últimas grabaciones, Valeria no se muestra como la chica confiada y sonriente de otros directos. Se toca la cara constantemente. Mira hacia los costados, incluso cuando no hay nadie más. Su tono se vuelve inseguro. Repite frases como me duele, no me siento bien, no quiero estar aquí. Todo eso, mis cielos, es lo que en psicología llamamos disonancia emocional. El cuerpo revela lo que la mente aún no quiere admitir. Mensajes en tiempo real, la insistencia de Vivian. Durante el directo, Valeria recibe una serie de mensajes. ¿Quién los manda? Vivian. Y no son mensajes casuales. Son insistentes. Le dice que no se vaya, que la mire, que se quede ahí. Y eso, cuando Valeria ya había dicho que quería irse, es una forma de presión emocional. Tía Mona. ¿Y tú qué crees que siente una persona que está incómoda, que tiene miedo, que siente peligro? Y su única amiga ahí le dice que se quede, que no se mueva, que continúe. Eso es como meterla de nuevo al fuego cuando ya quería salir corriendo. La frialdad tras el hecho, Vivian apaga el live como quien apaga una lámpara. Aquí viene lo más macabro. Después del ataque, Vivian no llora. No grita. No pide ayuda desesperadamente. No se escucha el teléfono marcando al 911. Lo único que hace es apagar el directo. ¿Tú harías eso si ves a tu mejor amiga en el piso? ¿Tu primer instinto sería ocultar la escena? Doctor Cerebrón. Ese comportamiento, Mona, es incompatible con una reacción emocional auténtica. Lo normal sería shock, histeria, descontrol. Pero ella actúa con lógica técnica, silenciar la transmisión, evitar que se vea más. Eso, en análisis de conducta, se asocia más con alguien que quiere controlar la narrativa que con alguien que está reaccionando al horror. La frase maldita, peleadas a muerte. En otro vídeo anterior, las chicas dicen en tono de broma. Ni parece que hace unos meses estábamos peleadas a muerte. Y ahí es donde la línea entre broma y realidad se vuelve difusa. Porque si lo que había entre ellas eran conflictos profundos, celos, rivalidad, envidias, entonces esa frase deja de ser graciosa. Se convierte en una advertencia. ¿Y si todo esto era una crónica anunciada? Valeria hablaba de sentirse mal. De querer empezar de nuevo. De alejarse de todo. De buscar otro tipo de amor. De tener hijos. De volver a estudiar. Todo eso en cuestión de días. ¿Y qué pasa justo después? La atacan en el lugar donde más se sentía segura, su centro de trabajo. Tía Mona. ¿Tú crees en las coincidencias? Porque yo ya no. No después de ver estos gestos. No después de leer estos mensajes. No después de ver cómo la única testigo parece más preocupada por cerrar el en vivo que por salvar la vida de su amiga. Valeria Márquez gritó en silencio. Gritó con sus ojos. Con sus mensajes. Con sus miedos. Y nadie la escuchó. Hoy, nosotros sí la estamos escuchando. Y estamos leyendo lo que ella dejó. No en palabras, sino en cada gesto, cada mirada, cada señal que ahora forma parte de su testimonio póstumo. Ay, papacito. Lo que sigue no es para corazones frágiles. Porque si ya viste los gestos ocultos, las omisiones de la fiscalía, y esa línea de tiempo espeluznante, entonces prepárate para sumergirte en el terreno más delicado y más peligroso. Las relaciones personales de Valeria Márquez,
y el posible móvil oculto detrás del crimen. Porque sí, mis cielos. Aquí no basta con decir que fue envidia, ni que fue un simple conflicto entre amigas. Aquí hay indicios, hay rumores y hay patrones que nos hacen pensar que había hombres involucrados, relaciones turbulentas y posiblemente hasta secretos que Valeria jamás alcanzó a contar. ¿Fue por un hombre? ¿Por varios? ¿O por algo más profundo? Tía Mona. Doctor Cerebrón, vamos a entrarle directo. Mucho se ha dicho de que Valeria había tenido relaciones con personas que no eran del todo públicas. Que estaba pensando en casarse. Que había dejado de beber. Que había cambiado hábitos. Esto se asocia a un deseo de cambio, o a una presión. Doctor Cerebrón. Mona, cuando una persona decide transformar su vida de forma tan rápida, suele haber dos detonantes. Una experiencia emocional muy fuerte, como un nuevo amor. O una situación límite, como una amenaza, un rompimiento difícil, o incluso un intento de control extremo. Y si hablamos de una joven expuesta públicamente, que estaba rodeada de gente con intereses sobre ella, entonces tenemos que asumir que esas relaciones no eran simples romances. ¿El embarazo, esperanza o peligro? Uno de los rumores más fuertes, que incluso medios tradicionales empezaron a mencionar, es que Valeria podía estar embarazada. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta clave es: ¿quién era el padre? ¿Un exnovio celoso? ¿Un hombre mayor con poder? ¿Alguien comprometido con otra persona? ¿Alguien que no quería que se supiera? Porque si Valeria iba a revelar ese embarazo, si pensaba comenzar de nuevo con alguien más, si planeaba casarse, eso pudo haber desatado el pánico en alguien que no podía permitirse que la verdad saliera a la luz. Frases que lo insinúan todo. En uno de sus últimos directos, Valeria dijo: «Yo me quiero casar. Sí, lo estoy pensando seriamente. Me voy a meter a cosmetología para poner mi negocio. Después de tener mis hijos, me vuelvo a operar». Y eso, mis cielos, no se dice en broma. Eso se dice cuando ya se está viviendo una realidad. Cuando la decisión está tomada. Y si alguien cercano a ella no estaba de acuerdo con esa decisión, o sentía que eso lo ponía en riesgo, entonces el motivo se vuelve brutalmente personal. ¿Relaciones pasadas, conflictos ocultos? Se ha mencionado que Valeria tuvo contactos con personas de Guadalajara, incluso con hombres mayores, algunos relacionados con el medio del entretenimiento o con dinero. ¿Eran relaciones formales? ¿Eran protegidas? ¿Eran de mutuo acuerdo? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí se ha dicho es que tenía conversaciones comprometedoras en su celular, algunas borradas, otras todavía no investigadas. Ing. Torcuato del Firewall. Mona, esas conversaciones, aunque hayan sido eliminadas, pueden recuperarse si se actúa a tiempo. Si hay mensajes, notas de voz, fotos, nombres, llamadas. Todo eso debe estar en los servidores. Pero si nadie está solicitando esa información, entonces alguien no quiere que se sepa. ¿Vivian sabía algo? ¿Era solo amiga? ¿O sabía demasiado? Aquí entramos en terreno pantanoso, pero necesario. Porque si Vivian era la amiga más cercana, si compartían tiempo, casa, trabajo, secretos, ¿por qué nunca habló de las relaciones de Valeria? ¿Acaso sabía cosas que prefería callar? ¿Y si lo que había entre ellas no era solo amistad, sino también celos, competencia, rivalidad emocional o afectiva? En los videos, se les ve discutiendo de forma pasivo-agresiva, lanzándose indirectas, molestándose por asuntos personales. Vivian se burlaba, la corregía en público, le quitaba protagonismo. Y cuando llega el momento del crimen, ¿quién es la única testigo? Ella. ¿Y si el móvil fue doble? Piénsalo bien. ¿Qué pasa si alguien cercano a Valeria quería callarla porque ella sabía demasiado? Y otra persona, quizás una amiga, sentía celos, rabia, envidia, por verla cambiar, alejarse, triunfar. ¿Y si ambas líneas se cruzaron esa noche? Una víctima que ya había decidido cambiar de vida. Un entorno que no quería que se fuera. Un embarazo que podía destruir la imagen de alguien. Una red de silencios que ya no se podía controlar. Y entonces, sucede lo inevitable. Tía Mona. Valeria pudo haber estado rodeada de más de un enemigo.
Pudo haber sido atacada no solo por lo que era, sino por lo que sabía, por lo que iba a hacer, por lo que ya no quería permitir. Y eso, papacito, no se investiga con comunicados tibios. Se investiga con valor, con verdad, con decisión. Pero mientras eso no pase, la única justicia que podemos ofrecerle es no callar, no olvidar, no dejar que nos cuenten solo la versión oficial. ¡Ay, mi cielo bendito! Ahora sí entramos en la parte más escalofriante de todo este análisis. Porque ya no estamos hablando de lo que pasó, sino de quiénes son realmente los que estaban cerca de Valeria Márquez, cómo actuaban, qué proyectaban, qué escondían, y sobre todo, qué nos revela su perfil psicológico. Porque si vamos a seguir sacando verdades, entonces necesitamos dejar las emociones a un lado, y mirar fríamente a cada personaje como si estuviéramos frente a una escena de crimen donde todos tienen algo que ocultar. Hoy, vamos a perfilar. Y lo haremos con la ayuda de nuestro equipo, en especial del Dr. Cerebrón, que ya se puso los lentes y el guante blanco. Vivian Latorre, amiga fiel o sombra peligrosa. Tía Mona. Dr. Cerebrón, la primera que necesitamos analizar es ella. Vivian. La que estaba con Valeria en todo momento. La que estuvo en el en vivo. La que mandaba mensajes insistentemente para que no se fuera. La que apagó el directo con calma. La que no lloró, no gritó, no llamó a emergencias. ¿Qué perfil emocional le detecta usted? Perfil psicológico de Vivian, hipótesis con base en conductas observadas. Dr. Cerebrón. Mona, en los fragmentos observados de los lives, Vivian presenta una combinación de conductas preocupantes. Pasivo-agresividad constante. Se burla, interrumpe, minimiza a Valeria en público, pero lo hace jugando. Eso es típico de una personalidad que busca controlar sin parecer autoritaria. Necesidad de validación encubierta. Aunque se muestra indiferente o incluso molesta, busca la atención de Valeria constantemente. Le pide que le enseñe la cara, que no se vaya, que no la ignore. Frialdad afectiva en momentos de crisis. Su reacción durante el crimen no corresponde a un perfil empático. No hay signos de shock, ni de negación, ni de angustia real. Solo acciones prácticas: cerrar el live, conservar el control, guardar silencio. Rasgos de envidia desplazada. Frases como ¿para qué quieres enemigas con amigas así? No son chiste, son advertencias. Hay resentimiento, aunque esté disfrazado de bromas. Tía Mona. O sea, doctor, ¿usted cree que esa muchacha tenía algo personal con Valeria? Dr. Cerebrón. No lo puedo asegurar, pero los indicios conductuales apuntan a una relación desequilibrada, con tensiones emocionales no resueltas, y una fuerte carga de rivalidad encubierta. Una relación donde, si se suma un detonante externo, como celos, control, o miedo a perder protagonismo, puede escalar en direcciones peligrosas. El entorno invisible, ¿quiénes más estaban cerca? ¿Y por qué no los conocemos? Ahora bien, mis cielos. ¿Te has preguntado por qué no se han hecho públicos otros nombres? Si Valeria decía que tenía pareja, que iba a casarse, que estaba dejando ciertas amistades. ¿Dónde están esas personas ahora? Ninguno ha dado la cara. Ninguno ha exigido justicia públicamente. Ninguno ha salido a decir, yo estuve con ella, esto fue lo que pasó. Eso también dice mucho. Valeria, el perfil de una víctima que intentaba huir. Y aquí tenemos que ser justos. Valeria no era una santa, ni una pecadora. Era una joven influenciable, emocional, decidida a cambiar, pero atrapada en un entorno que ya no controlaba. Que revela su perfil emocional en sus últimos días. Crisis de identidad. Lo dijo abiertamente, ya no me gusta esta vida. Había pasado por múltiples cirugías, cambios físicos, modificaciones estéticas. Y eso, psicológicamente, puede indicar una lucha interna muy fuerte. Deseo de escapar. Hablaba de dejarlo todo, mudarse, casarse, tener hijos, comenzar otra carrera. Son signos de alguien que quiere desprenderse de su entorno, no por capricho, sino por necesidad. Miedo constante. Lo repitió varias veces, siento que algo malo me va a pasar. Ese tipo de declaraciones no deben tomarse a la ligera. Es el reflejo de alguien que ya se sentía amenazada. Por algo o por alguien. ¿Y qué nos deja todo esto?
Nos deja un escenario clarísimo, papacito. Una víctima con miedo. Una testigo sin emociones. Un sistema sin respuestas. Y un entorno sin responsables visibles. Tía Mona. Ya no basta con saber que algo salió mal. Ahora sabemos quiénes estaban ahí. Cómo actuaban. Qué sentían. Qué no dijeron. Y esa es una forma de violencia silenciosa que ya no podemos permitir. Porque los silencios matan. Las omisiones matan. La frialdad mata. Y la envidia también mata. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la actitud de Vivian es la de una amiga? ¿O la de alguien que sabe más de lo que ha dicho? ¿Y por qué las personas del entorno cercano no han sido investigadas a fondo? ¡Ay, mi cielo! Ya estamos tan adentro de este caso que retroceder sería un pecado, y quedarnos callados, una traición. Así que si ya conocimos el perfil psicológico de Vivian, el doloroso retrato emocional de Valeria, y esa densa nube de silencio que cubre a todo su entorno, ahora sí llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. Hoy, vamos a comparar y analizar las dos teorías más poderosas y perturbadoras que se manejan alrededor de este caso. Y lo vamos a hacer como se debe, con lógica, con análisis, con intuición, pero también con responsabilidad. Porque lo que sigue te va a sacudir el alma, pero también te va a hacer pensar como nunca antes. Teoría 1. Crimen pasional con un autor de poder. Esta hipótesis parte de la idea de que Valeria estaba involucrada sentimentalmente con alguien poderoso. Un hombre del medio. Alguien con dinero. Alguien casado o comprometido. Alguien que tenía mucho que perder si ella hablaba. O si confirmaba públicamente un embarazo. Pistas que refuerzan esta versión. Valeria dejó de beber, de fumar, de exponerse en redes como antes. Cambió su estilo. Quería comenzar una nueva vida. Habló de casarse. Pero nunca dijo con quién. Lo mantenía en secreto. Dijo que estaba pensando en tener hijos. Incluso habló de volver a operarse después de ser mamá. Se alejó de su entorno habitual. Algunas amistades comenzaron a tensarse, a sentirse incómodas. No hubo saqueo ni robo en la escena del crimen. Fue directo, preciso. Como si el objetivo fuera solo uno, silenciarla. Lo que esta teoría sugiere. Que Valeria era un riesgo para alguien importante. Que tal vez iba a revelar un nombre, un vínculo, una verdad. Y que por eso, se planeó eliminarla con rapidez y sin dejar rastros. El objetivo no era mandar un mensaje violento. Era evitar una verdad. Teoría 2. Traición cercana disfrazada de amistad. Esta hipótesis se enfoca en lo emocional, en lo íntimo. Sostiene que la traición vino desde adentro. Que alguien muy cercano, posiblemente Vivian, la envidiaba, la resentía, la quería controlar o incluso sustituir. Pistas que refuerzan esta versión. La frialdad de Vivian durante y después del ataque. No hay gritos, no hay llanto, no hay auxilio. Las frases pasivo-agresivas en sus videos anteriores. ¿Para qué quieres enemigas con amigas así? Tú complicas todo. Estábamos peleadas a muerte. El gesto de los 3 dedos y el cuello. Captado en cámara días antes. Coincidencia. O advertencia. Mensajes insistentes para que Valeria no se fuera. Cuando ella ya decía que quería cortar el directo. El corte del en vivo tras el ataque. Apagó la transmisión con calma. Como si supiera que eso debía hacerse. Lo que esta teoría sugiere. Que Vivian tenía un conflicto emocional oculto con Valeria. Que había celos, dependencia emocional, rivalidad. Que quizás sintió que Valeria ya no la necesitaba. Y que al ver que ella iba a cambiar, a casarse, a tener una nueva vida, la quiso detener. ¿Lo planeó sola? ¿Fue cómplice de alguien más? Y sí, ¿ambas teorías están conectadas? Aquí es donde el análisis se vuelve más turbio, pero más real. ¿Y si la traición cercana y el crimen pasional se dieron la mano? Piénsalo. ¿Y si Vivian sabía lo del embarazo? ¿Y si resentía que Valeria ya no dependiera de ella? ¿Y si alguien poderoso supo que Valeria iba a revelar su identidad? ¿Y si ambos vieron en ella una amenaza? ¿Y actuaron juntos o por separado? ¿Y si lo que pasó esa noche fue la suma de muchas tensiones acumuladas, pero con un solo resultado, silenciarla antes de que hablara más? Tía Mona.
A estas alturas, mis cielos. Lo único que está claro es que Valeria no murió por accidente. Murió porque alguien, o varios, no podían permitirse que siguiera hablando, creciendo, cambiando. Y lo más espantoso es que el sistema lo permitió. La dejó sola. No revisó los teléfonos. No aseguró la escena. No interrogó correctamente. No informó con claridad. Y ahora, espera que el tiempo lo borre todo. ¿Y tú qué piensas, papacito? ¿Crees que fue un crimen pasional desde el poder? ¿Una traición entre amigas que se salió de control? ¿O ambas cosas a la vez? Ay, mi cielo bendito. Si supieran todo lo que no nos han contado. Porque una cosa es lo que aparece en los titulares, en las versiones oficiales, en los boletines fríos de la fiscalía. Y otra muy distinta es la verdad que se esconde en los silencios, en las inconsistencias, en las omisiones. Así que, si ya hablamos del perfil de Valeria, de sus supuestas amigas, de las teorías más sonadas, ahora sí. Vámonos directo a lo más podrido del asunto. ¿Realmente se está haciendo justicia en este caso? ¿O nos están vendiendo humo, ocultando las piezas claves mientras pasa el tiempo y el interés público se diluye? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los resultados? Porque mira, papacito, desde el primer momento hubo negligencia. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos, lo gritan los vacíos en la carpeta de investigación. Primero, la escena del crimen. No se acordonó debidamente. No se resguardaron las pruebas. No hubo una reacción inmediata. Y para colmo, se permitió que se filtraran videos, imágenes y grabaciones, exponiendo no solo la dignidad de Valeria, sino también contaminando todo el proceso judicial. ¿Te parece normal eso? Segundo, los dispositivos electrónicos. Ay, no me hagas hablar, porque me enciendo. El celular de Valeria, el de Vivian, el de otros cercanos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se han analizado por completo? ¿Por qué no se han revelado los mensajes, los audios, las llamadas previas? Y peor, ¿por qué hay registros que desaparecieron misteriosamente? ¿Acaso no saben que ahí podría estar la verdad? Porque si alguien la amenazó, si alguien le pidió que no hablara, si alguien la presionó, esa evidencia estaría ahí. Y por alguna razón, no la quieren mostrar. Tercero, las contradicciones en los testimonios. Ay, mijo. Vivian dio una versión, luego otra, y luego se quedó callada. Los testigos supuestamente vieron cosas distintas. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. No han hecho una reconstrucción pública de los hechos. No han convocado a expertos independientes. No han emitido un solo comunicado que deje las cosas claras. Y mientras tanto, el caso se va enfriando. ¿A quién beneficia el olvido? Y aquí viene la parte más delicada. El olvido no es casual. Es estratégico. Es conveniente. Porque cuanto más pasa el tiempo, menos se habla del tema. Menos presión hay para investigar. Menos pruebas quedan disponibles. Y más fácil es cerrar el caso como si hubiera sido un simple accidente. Y eso es lo que quieren. Borrar a Valeria con silencio. Borrar el crimen con confusión. Borrar la indignación con distracción. Pero ¿y si no lo permitimos? ¿Y si este caso se convierte en símbolo? ¿Y si no dejamos que nos digan cuándo dejar de exigir? ¿Y si la justicia la empujamos nosotros? Con cada voz. Con cada vídeo. Con cada publicación que mantenga viva su historia. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando el pueblo se calla, el sistema abusa. Pero cuando el pueblo exige, algo se mueve. La justicia comienza con memoria. Y por eso estamos aquí, tú y yo. No para llorar por Valeria, sino para recordar que ella tenía sueños, que quería vivir, que estaba luchando por cambiar su vida. Y que alguien, o varios, se lo arrebataron. La justicia no empieza en un tribunal. Empieza en el corazón de los que no olvidan. Y mientras sigamos recordando, exigiendo, señalando, la verdad va a incomodar. La verdad va a sacudir. Pero la verdad va a salir. Ay, corazón. Ya llegamos a ese momento en que una quisiera tener respuestas, certezas, justicia.
Pero lo único que abunda son las preguntas sin contestar, los silencios incómodos y las miradas esquivas. Así que si tú me lo permites, voy a cerrar esta charla como solo una tía de verdad puede hacerlo, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón encendido. Conclusión final de la tía Mona: lo que no se puede esconder para siempre. Mi cielo. Valeria Márquez no fue una estadística más. No fue una más de esas jóvenes que desaparecen entre cifras, que quedan atrapadas en carpetas olvidadas o en titulares pasajeros. Valeria era una vida, una historia, una promesa. Una joven que, a pesar de sus errores, quería reconstruirse. Que estaba saliendo de un ambiente complicado. Que hablaba de amor, de maternidad, de nuevas oportunidades. Y alguien, o varios, decidieron que no merecía tenerlas. Pero lo más terrible no es solo lo que le hicieron, sino cómo lo están ocultando. Con procedimientos mal hechos. Con investigaciones tibias. Con declaraciones ambiguas. Y con un sistema que parece diseñado para olvidar, no para recordar. La pregunta que arde: ¿y si fuera tu hija, tu hermana, tu amiga? Piénsalo, mi amor. Si Valeria fuera tu hija, ¿aceptarías que se quedaran callados? ¿Aceptarías que no investigaran los celulares, los videos, las amenazas, las miradas frías? ¿Aceptarías que dijeran no se puede hacer más? Porque yo no. Y tú tampoco deberías. Esto no es solo por Valeria. Esto es por todas las jóvenes que han sido traicionadas. Por aquellas que confiaron en personas equivocadas. Por las que han querido empezar de nuevo y el pasado no las dejó. Esto es por la justicia que se nos niega cada día. Y por la dignidad que exigimos con cada palabra que decimos en voz alta. Y si tú crees que este caso merece justicia, entonces no te calles. Comenta. Comparte. Denuncia. Haz que esta historia no se apague. Porque mientras más personas la escuchen, más difícil será enterrarla. Y si tú y yo, mi cielo, hacemos ruido, entonces otros se van a sumar. Y cuando seamos miles, nadie podrá ignorarnos. Ay, papacitos y mamacitas que llegaron hasta el final del vídeo. Antes de despedirme, déjenme decirles algo que me sale del alma. Todo esto lo hice por mi sobrino, el gran Máster Gorila. Ese genio peludo de la inteligencia y el análisis, que me dijo: tía Mona, por favor, investiga, analiza, expón lo que nadie quiere decir. Pero hazlo con ese estilo tuyo que atrapa, que sacude, que hace pensar. ¿Y qué creen? Le tomé la palabra, y me puse a reunir a los mejores especialistas que conozco. A la doctora Petra de los patrones de conducta. Al ingeniero Torcuato del Firewall. Al forense Remigio de la Mancha. A la psicóloga Hermelinda la de las miradas. Y hasta al tío Laureano, que no sabe nada pero siempre tiene teorías bien locas. Todos al servicio de la verdad. Porque yo quería que mi sobrino, el mismísimo Gran Máster Gorila, se sintiera orgulloso de su tía Mona. Que no solo chismea, sino que investiga con pasión. Que conecta los puntos. Que no se traga lo que le dicen. Y que exige lo que se merece, verdad y justicia. Así que, mi amor, si tú también quieres que se haga justicia por Valeria, si tú también estás cansado de que nos quieran ver la cara, entonces quédate cerquita de este canal. Porque aquí no descansamos hasta que todo salga a la luz. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que se escuche fuerte desde aquí hasta Zapopan. Por Valeria, por la verdad. Y porque el gran Máster Gorila nos enseñó a no quedarnos callados jamás. Hasta la próxima, corazones míos.